Hace poco mi esposa y yo tuvimos una emergencia médica en Portugal que literalmente nos cogió completamente desprevenidos y nos pegó el susto de nuestra vida. Probablemente fue uno de los momentos más aterradores que hemos vivido desde que llegamos a Portugal, y esto me hizo pensar en la importancia de saber qué hacer en momentos de emergencia cuando no estamos viviendo, digamos, en nuestro país de origen, o cuando estamos haciendo una temporada de nómada digital, o cuando estamos viajando fuera de nuestro país. Por eso en el video de hoy quiero hablarte sobre la importancia de saber qué hacer en caso de una emergencia y darte algunos tips para poder manejarlo de forma eficiente. Aunque no quiero ondear mucho en las especificaciones de qué fue lo que nos sucedió, de forma muy resumida, mi esposa estuvo unos días, digamos, delicada de salud, y estuvimos dándole, digamos, que los cuidados en casa que creíamos que eran los correctos, pero después de unos días se complicó un poco la cosa y nos llevamos un susto enorme cuando ella perdió la conciencia por un minuto, y era algo que tal vez nunca nos había pasado, o bueno, que seguramente nunca nos había pasado, ni a ella ni a mí. Yo no lo había vivido con otra persona y a ella no le había pasado. Por lo tanto, fue una experiencia bastante aterradora en la cual no tenía muy claro qué hacer, cómo manejarlo. Estábamos pues obviamente los dos solos en nuestro hogar, y bueno, aunque fue un susto enorme, algo que me dio tranquilidad es saber a dónde llamar o a dónde ir en el momento de esta emergencia. Algo que es muy importante, pero pues no todos lo vamos a tener cuando somos nómadas digitales, porque muchas veces o algunos nómadas se están moviendo durante periodos cortos de tiempo, pero es las redes de apoyo. Nosotros, por suerte, contamos con amigos médicos acá en Portugal, por lo cual fue bastante sencillo llamarlos y tener a alguien que pudiera venir y socorrerla o revisarla ya una vez se había estabilizado un poco más. Pero por otro lado, también fue muy importante para mí saber que contaba con un seguro de salud, bien sea privado, pero también está registrado en el seguro de salud pública. En el caso de la emergencia de mi esposa, aunque tuvimos socorro, digamos, aquí en casa gracias a nuestra red de apoyo local, también lo primero que tuvimos que hacer fue irnos de urgencias. Nosotros pensamos que con el servicio o con el seguro que tenemos privado iba a ser más que suficiente, pero lastimosamente nunca habíamos realizado el proceso de investigación de ver a qué hospitales debemos acudir una vez tenemos una emergencia médica, y lastimosamente al hospital que creíamos que iba a ser el correcto para esta emergencia no atendían este tipo de emergencias que son un poco más delicadas. Así que lo primero que caímos en cuenta, digamos, en ese momento, o que yo pensé en ese momento, fue que debería haber tenido más conocimiento de esto. Por suerte, en ese hospital al lado está el seguro de salud público de Portugal, y como mi esposa tiene número de salud, pues pudimos ir y fue atendida satisfactoriamente. Aunque el proceso de atención al principio se sintió largo, una vez ya la revisaron, pues todo corrió, digamos, de forma positiva. Ya de forma muy resumida, para entender un poco la gravedad de la situación, mi esposa estuvo hospitalizada y requirió 3 bolsas de transfusión de sangre, pero por suerte todo fue en el momento exacto en el que debió haberse hecho, y después de un día, después de 24 horas, estaba mucho mejor y ya la pude traer a casa. Si es de tu interés saber cómo funciona el sistema de salud público en Portugal, básicamente cuando tú aspiras o te registras para obtener la residencia como nómada digital, es obligatorio llegar a la cita de la residencia con un número de utente, que es el número de salud que te permite eventualmente con la residencia registrarte a un centro de salud y que te asignen un médico de familia. Nosotros pues obviamente hicimos este proceso apenas llegamos, pero si estuvieses en Portugal
y tuvieras una emergencia de este tipo, obviamente tú puedes acceder o puedes acudir a los sistemas de salud públicos, pero tienes que tener muy presente que tendrás que pagarlo seguramente en el momento o en el momento de que vayas a salir o termine la emergencia. Y obviamente tengamos presente que probablemente en cualquier parte del mundo estos pagos de salud no van a ser bajos para nada. Aparte de tener esto presente, pues obviamente el seguro de salud público portugués puede ser un poco lento teniendo en cuenta que es un país pequeño, por lo cual en teoría no hay mucho personal de salud, y más aún teniendo en cuenta que es un país con una alta tendencia migratoria, lo cual ha afectado en los últimos años lo que ha estado sucediendo. En el caso nuestro, pues aparte de que había muchas personas en la zona de emergencias, pues fue atendida relativamente rápido. Y por otro lado, pues obviamente aclarar que cuando tienes el número de salud, el número de utente, tienes que pagar un valor, pero pues es mucho menor al que tendrías que pagar si no tuvieras o no estuvieras registrado el sistema médico público. Ahora te voy a dar unos consejos prácticos de qué hacer en caso de una emergencia médica. Y estos consejos pues obviamente los estoy sacando teniendo en cuenta nuestra experiencia personal de lo que sucedió con mi esposa. Primero, siempre lleva contigo una fotocopia o una copia de tu pasaporte o el pasaporte original y la tarjeta médica o la tarjeta del seguro que hayas contratado o la tarjeta médica de tu seguro si corresponde. El segundo tip es: ten siempre presente el número de emergencias del país donde te encuentras. Investiga en internet o pregúntale a las autoridades cuál es el número de emergencias del país y tenlo siempre guardado y presente en caso de que tengas alguna emergencia médica o de cualquier otro tipo. El tercer tip es: si en el país en el que te encuentras se habla un idioma diferente a tu idioma natal, intenta siempre empaparte un poco de la terminología clave para poder solicitar ayuda. Y por otro lado, también ten presente que tienes muchísimas apps con las cuales te podrás ayudar para hacer las preguntas correctas o recibir traducción en tiempo real si te van a dar alguna especificación o una indicación médica que es tan delicada como qué debes hacer, qué debes tomar, cuánto tiempo debes esperar, ya que quedar con dudas en un momento de una emergencia de salud no es nada recomendable. Y la cuarta es: siempre ten contigo un buen seguro de salud. Y aquí es donde quiero recomendarte Safety Wings. Safety Wings es un seguro flexible que funciona en todo el mundo y fue el primer seguro creado para nómadas digitales por nómadas digitales. Aunque este seguro no me está pagando por decir esto, sí que lo recomiendo porque fue el primer seguro de nómadas digitales que conocí y conozco de primera mano los resultados de personas que lo han usado, como mi mentor Luis Betancourt, que seguramente han visto en un video que puedo recomendarte aquí. Y lo recomiendo porque sus precios son bastante competitivos, su cobertura es bastante amplia, tienes atención 24/7 y por otro lado son bastante confiables en el tema de la devolución del dinero cuando tienes una emergencia médica en otro país, que aunque ninguno de nosotros quiere vivirlo, definitivamente sí lo vivimos. Es un tema bastante estresante, principalmente por la parte económica, o bueno, secundariamente porque la parte principal va a ser tu salud. Aunque como te mencionaba, ellos no me están pagando por mencionar esto, sí que me pagan si usas mi enlace que te voy a dejar en la descripción en caso de que vayas a estar viajando fuera de tu país de origen y te interese tener un seguro completo y pensado para nómadas digitales. Y bueno, este era el video de hoy. Literalmente quería que fuera algo corto pero reflexivo, obviamente teniendo en cuenta lo que vivimos mi esposa y yo. Si te lo estás preguntando, por suerte ella está mucho mejor ahora, ya incluso tuvo una cirugía para no tener más la molestia que tenía.
y ahora puedo estar mucho más tranquilo. Y por eso saqué este video, porque sé que aunque ninguno de nosotros desea tener una emergencia médica en ningún momento y en ningún lugar, lo mejor es siempre estar preparados y qué hacer en caso de que tengamos que vivirla. Así que si este video te gustó, te recomiendo que le des like, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo video. Gracias.